claro. Sí, como todo me lo han entregado prácticamente en estos días, entonces voy a tratar de acabarlo hoy día o mañana para que tengan las notas completas. Muy bien, chicos, sobre el último examen, estoy viendo que solamente, o sea, con PowerPoint, o sea, de clases que hemos realizado en las sesiones, tenemos 4, ¿no? Inmunidad mediada por células, la parte final, que nos quedó pendiente, ¿recuerdan? La parte final de inmunidad mediada por células, que no se consideró para el examen de la segunda unidad. Luego tenemos lo del ABP, que quedó inconcluso, pero que de todas maneras lo reforzamos con algunas clases. Eso no quiere decir que solamente vamos a evaluar lo que se ha hecho en clase, no va a ir más allá. Lo de la clase ha sido como un referente, un repaso, ¿no? Pero se supone que en grupos de expertos ustedes ya han trabajado, ¿no? Han leído más. Es un referente lo que hemos hecho en las presentaciones. Inmunidad y mucosas también hemos realizado algo breve, ¿no? ¿Y qué más? Nada más. ¿Con qué vamos a complementar el examen? Vamos a complementarlo con las prácticas en general. Entonces hemos trabajado las últimas pruebas, ¿no? Las ELISAs, perdón, las 2 ELISAs. El SNAP, que algunos han perdido puntos, totalmente me parece, porque yo les dije, por favor, consideren el fundamento de la prueba. Creo que 4 grupos han considerado el fundamento de la prueba, ¿no? En los trabajos de los conejos, ya no sé si han visto las notas, hay algunos que tienen, bueno, todos han aprobado, ¿no? Pero hay desde 11 hasta 19, ¿no? ¿Por qué tanta diferencia? Porque el formato es claro, ¿no? Y por ejemplo, hay grupos que no han considerado resultados. Entonces, si no consideran resultados, en el INACO fue eso. Hay un grupo que no puso ni objetivos, ni resultados, ni discusión. Entonces, prácticamente 7 puntos menos, por no considerarlo. Bien, entonces, esas 2 pruebas, ELISA y SNAP, no, no son ELISAs, ¿no? Pero la ELISA para detección de anticuerpos contra Newcastle y el SNAP 4DX, esas 2, y los papers. Los papers no van a entrar así con la información per se del artículo, o sea, no, ustedes van a tener que leer el artículo, pero vamos a utilizar gráficos para el examen, gráficos para que ustedes, con datos, para que ustedes lo analicen, ¿sí? Han visto, han aprendido un poco ya cómo es, ¿no? Porque eran muchos similares, sobre todo los papers de vacunas, ¿no? Títulos de anticuerpos, ¿no? Después de una vacunación, después del desafío, ¿no? Básicamente, o si no, después del calostro, ¿no? El número de células, más o menos por ahí coinciden la mayoría de artículos. Entonces, en el examen vendrán 1 o 2 gráficos para que ustedes lo analicen. Los gráficos vendrán con los datos. O sea, no, para que no me digan, no, pero es que no lo leí, no es necesario que lo lean. Pero si tienen el conocimiento alrededor del tema, que es vacunas y neonatos, podrán interpretar y analizar las gráficas. ¿Sí? Entonces, por ahí va las 2 prácticas de ELISA, gráficos de los artículos, por ahí tenemos la parte práctica y luego las 4 clases, o los 4 temas, digamos. Inmunidad mediada por células, mucosas, feto y vacunas. Bien, chicos, entonces, ¿qué desean que revisemos? Siempre dicen todo 10 horas. ¿Cuáles son los temas que quizás no están muy claros? Las tiene campo. Ya. ¿Qué más? ¿Feto? ¿Feto, neonato? ¿Seguro los mecanismos de transferencia, eso? Un poco más difícil,
Muy bien, entonces eviten que me explaye, porque si no, o sea, que abarque temas, sobre todo de lo que es medida por células y cosas, porque si no pienso que ven en clase y los que no han venido, pues. Bien, a ver, comenzamos por inmunidad medida por células. Ustedes habían visto en la unidad anterior, que fue la última clase, todo lo concerniente a, en general, una respuesta antiviral en primera instancia, ¿no? Que estaba caracterizada por interferones y por anticuerpos también, como una etapa final de la respuesta antiviral, pero lo más importante, enfocándonos en la respuesta mediada por células, teníamos a las NK y luego a las citotóxicas. Eso habíamos visto, pero está en correlación, ¿no? Luego vimos cómo se activaba, ¿no? Que habían dos formas de activación, ¿no? Esta era una de ellas, que era independientemente de la ayuda de un T-helper, algo parecido a la activación de los linfocitos B. ¿Recuerdan que habían dos vías, la T dependiente y la T independiente? Algo similar, digamos, ¿ya? Acá también, pero en un contexto distinto, porque en el caso de los linfocitos B, ¿de qué depende una ruta T dependiente o independiente? De las diferencias del corte. En el caso de los linfocitos B, así es del antígeno, pero no tiene que ver si es exógeno. Pero sí es del antígeno. Exacto, depende de la naturaleza del antígeno. Si es proteico, es ruta T dependiente porque los T-helper solamente reconocen proteínas. No porque su receptor esté restringido a la proteína, sino porque su receptor está restringido al MHC y este está restringido a las proteínas. ¿Sí? Entonces, en el caso de los linfocitos B, la vía T dependiente va en función a la naturaleza del antígeno. Acá no tanto, ¿sí? Pero de todas maneras podríamos llamarlo así. En la literatura no lo mencionan de esa forma, pero podríamos llamarlo. Una forma en la que el linfocito T citotóxico, al interactuar con una dendrítica directamente, ¿no? Entre las dos formas es suficiente para activar la respuesta celular. Eso quiere decir que la interleucina 2 será producida de forma autocrina. No se olviden, la interleucina 2 es una citokina clave para la activación de los linfocitos T, helper o citotóxicos. Y la otra forma, ¿no? Era cuando estas células, miren acá, que es una memoria, en el primer caso, independientemente del T-helper, y acá teníamos una virgen. Y en este contexto sí se necesita la ayuda de un linfocito T-helper 1 o 2. 1, no se debería estar clarísimo. ¿Por qué? Porque el T-helper 1 produce interleucina 2. ¿Qué más produce el T-helper 1? Interferón gamma. ¿Sí? Interferón gamma. ¿Es un interferón de tipo 1 o de tipo 2? El interferón gamma. Tipo 2. ¿No? Y tipo 1 era, ¿no? El alfa, beta, omega, tau, etc. Bien, entonces, eso es un poco para ubicarnos en el espacio, ¿no? Nuevamente, si es un linfocito T citotóxico virgen, necesita dos células sí o sí. ¿Cuáles son esas dos células? Dendrítica y T-helper 1. ¿Sí? Sí o sí necesita de las dos. ¿Ok? Ya la de memoria ya es más flexible. ¿Ok? Lo que queremos ver. Lo que ustedes me están preguntando es la respuesta de los mecanismos efectores, ¿no? Ya les informaron que el examen es el día, ¿no? Bien, eso es lo que habíamos visto. ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿De acá? ¿Sí? Ahí no había problema. Era con las NK, me dicen, ¿no? No se olviden algo, que la NK, una vez activada, los mecanismos efectores son exactamente igual que aquellos de la CTE. ¿Sí? Es decir,
el FAS ligando y las perforinas ferrancinas. De la misma forma van a generar la apoptosis, es decir, van a activar las caspases. Ahora, en la NK tiene un mecanismo adicional de activación. Perdón, un mecanismo efector adicional. ¿Cuál es? Aparte del FAS ligando y de las citolicinas o citotoxinas, ¿cuál es el otro mecanismo? ¿Cómo se llama? Utiliza ese receptor, es cierto, pero ¿cómo se llama el mecanismo? ¿El escuché por ahí? ¿Cómo? ADCC, ¿sí? Era la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Ese es el mecanismo efector. Bueno, efector no, perdón, es de activación adicional. ¿Sí? Vamos a ir al SNK entonces. Esto ya lo sabemos también. Las dos subpoblaciones, una subpoblación de NK que es caracterizada por una alta expresión de CD56 y que justamente coincide con un fenotipo regulador porque secreta altas cantidades de citoquinas, ¿no? En general. Y tiene mecanismos efectores también, pero en menor intensidad que aquella subpoblación CD56 globo. Miren, también presenta, pero el ASC por lo menos es mucho más intenso, igual que la citotoxicidad natural. Bien, eso era el detalle. Antes de ir ahí vamos a ver los receptores. En el pasito último hay personas que han salido muy bien, ¿no? Pero hay personas que han salido muy mal, o sea, está muy polarizado la respuesta de ustedes, ¿no? Veo que hay gente que sí lo entendió, pero otros que sí, absolutamente nada. Bien, entonces vamos a ver. De los receptores de la NK. Las NK tienen un espectro muy amplio de receptores, ¿no? Un bagaje muy amplio de receptores. Si ustedes quieren aprender, eso no tendría sentido, no sé que estén trabajando específicamente con los NK. Pero lo que nos interesa ahora es saber que todos estos receptores los podemos agrupar en dos conjuntos. ¿Sí? Aquellos que son activadores, es decir, que van a generar señales positivas para la célula NK, y aquellos que van a ser inhibidores, es decir, que van a generar señales negativas para la NK. Entonces tenemos dos grandes grupos de receptores. E incluso hay familias, ¿no? De esos receptores, son 3 o 4 familias, ¿no? Los de leptina tipo C, los KIR y los naturales. Pero eso no va a venir el caso ahora. Entonces tenemos activadores receptores NK, ¿sí? Activadores e inhibidores. Como les digo, todos los receptores los vamos a agrupar en familias, ¿no? Los KIR, los naturales, los leptina tipo C son los 3 grupos grandes, ¿no? Pero eso es por su estructura, ¿no? Estructuralmente eso es una división estructural, pero funcional, que es la que nos importa ahora, tenemos los activadores e inhibidores. Los activadores tienen como característica la presencia de unos motivos en la región intracitoplasmática o intracelular. ¿Cómo se llaman esos motivos? Y los inhibidores, ITIN, ¿sí? Estos de acá, ¿dónde están? En la, vamos a poner la flecha, en la región Bien, entonces, ejemplos. Tenemos acá receptores que son heterodímeros. CD94 no es un receptor solito, bueno, sí, pero trabaja en conjunto con otro receptor que es el NKG2A. Es un heterodímero. Y estos dos receptores son inhibidores. ¿Por qué? Porque tienen el ITIN. ¿Qué era ITIN? Motivo inhibidor.